¿cómo se dice? Ama de casa. Ama no es solo ama de casa, es también tiene cabeza académica, tiene cabeza investigadora, tiene marafetes en los dedos, de 10 dedos, 10 marafetes, y la vamos a conocer de más cerca a nuestra amiga Feride Petilo. Bienvenida, querida Feride. Quiero, adelante de todo, que nos contes un poco sobre tu vida y, bueno, sobre tu vida en primero, y después vamos a continuar. En primero, vos digo merci mucho porque me invitasteis en este lugar que ya hay personas, y hay mucha gente. Nosotros ya sé que estamos ahora en Turquía, ama, de todas las bandas del mundo nos están oyendo y yo estoy muy, muy contente de poder hablar con la gente del mundo. Yo nací en 1957 en Estambul, en Nişantaşı, que era un lugar bien contado. Chic, Y chic. yo, muy chic, sí. Donde las damas se vestían chic, los hombres y todo. Yo me fui a una escuela francesa. Después me fui a la universidad. No pude escapar de la universidad porque aquel tiempo había en el 1980 los eventos políticos y en sí había que dejar a la escuela y empecé a laborar y me casé. Mi vida entera laboré voluntaria en la comunidad judía de Estambul, sea con los chicos, con los elevos, con los viejos, con todos. Después me fui a escribir en el Shalom y así empezó mi camino. Tengo 3 criaturas, la grande ya tiene 47 años y los chicos son buchuques que tienen 40 años. Misha la grande es artista, ella hace tableros y da lecciones de diseño, de pintura a las criaturas. La hija de los buchuques son una hija y un hijo. La hija vive en Praga, tiene 3 criaturas y mi hijo, que es el buchuk, y él está en Estambul. Encima tengo 3 criaturas, 2 yernos, una almuera, 5 nietos. Son una familia muy grande. Vino un tiempo que metí mesa de pesa en casa con 26 personas. En un tiempo me empecé a hacer tablos con cordelicas. Y esto que se llama en inglés silk ribbon embroidery. Me plació mucho porque era de colores a colores y con los hilos empecé a hacer tablos. Los tablos para mí son muy, muy valiosos, como mis criaturas. Cada tablo que hice, ya sé dónde vive ahora. Hice como 15 veces los expuse y los vendí. Cada vez sé dónde están. Y cuando veo la patrona, les dijo un saludo a mi tabló
como lo hice yo, les mando un saludo. Encina, Ya vamos a mostrar ¿cómo se dice? tablos. Pues, todo lo que hiciste en el PowerPoint, ya vamos a mostrar. Ama, si quieres, empezaremos a mostrar y nos contas, Ok, ¿ok? ok. Anda. Estos son Esos los... son chales de tricot que hoy en día los hago. Por estos chales de tricot, tengo una cosa de decirte, Karen. Sí. Tengo un proyecto social que hago estos chales y a quien quiere se los mando sin tomar paras. Ujú. Tengo solo una Condición. condición, es que ellos van a dar una copa de agua a uno que tiene menester. Esto puede ser menester de paras, no es importante, pero te puedes imaginar una vieja que quiere pasar de una banda a la otra, tiene menester de tener la mano de una persona. Esto no es menester de paras, es menester de un ayudo de una persona. Un bebé tiene menester de ser que le den el biberón. Y esto es un menester. Como toma la que toma un shal de mí, cale que haga como una mitzvah, no es una mitzvah, mas cale que haga una copa de agua a uno que tiene de menester. Es una ayuda que haga, que dé una ayuda a estas personas que no necesitan, ¿no? Sí, Maravilla un proyecto. Y ya están haciendo. sí, hay muchas personas, y hay que me dicen color, y hay que me dicen, no, tú escoge lo que quieres, mandamos, y te puedo decir, Fina, la parada de la posta lo pago yo. Ajá. Solo el que toma, que dé una copa de agua. Es grande mitzvah, grande mitzvah. No, es de verdad, felicitaciones. Anda, Marcelo. Y estos son, sí, continuación de este mantelico, ¿tú lo Es, hiciste? no, este mantelico es de mi gran mamá. Ella lo hizo. Sí, Ay, mira que hay un hecho aquí, wow, porque es dantela, sí, fino, sí, fino, fino. el crochet el más chico es. Estos son Ahora los tablos de vendremos a los Cordelica. tablos. Sí. ¿Cuáles son de Cordela? Todos. Eh, sí, solo la dama no es de Cordela, son hilos. Hilos. Hilos, sí. Ok. Oh, Y el papiónico que está en medio. es en medio, sí, es mercado de Venecia. Oh, ok. Y los zapatetos que están justo arriba son de la Holanda. Ajá. Cada vez que me voy a viajar, tomo unas cosas chiquiticas, los meto en la valija y cuando vengo a Estambul, hago una cosa. Siempre Ah, hago una cosa. y las flores. Ah, Ay, mira, mira hermosura. Sí, Marcelo, el siguiente. esto te puedo decir, el de medio es mi libro, el tabló es de Josefa Vipqueres, Ajá. ¿sí? Y el tabló que es el papiónico Sí. es de hilos, Este y papionito lo hiciste de hilos. de hilos, ¿sí? Y, y el tabló con las trandáfilas Sí. eh,
son hechos de crochet Ah, las con flores. hilo. Las flores, las trandafilas, sí. Maravillas, maravillas. Y Ah, ahora contamos, ahora esto es mi tesoro. ok, ¿Te puedo contar de esto? sí, contamos, seguro. Eh, Esto es un hobby que me se topó, diremos, cuando tenía como 50 años, antes 18 años. Ya sabes que cuando pasan los días, marido y mujer, cada uno y uno se van a una camareta, el uno mira televisión, el otro mira un film, y así pasan los días. Es muy importante en aquellas horas de tener un hobby que les place a todos los dos. Esto es una cosa que tenemos todos los dos, marido y mujer, nos place objetos no son solo de cerámica, son de porcelana. Sí. Ahí estoy viendo Limoges. Limoges. Limoges, sí, zaten Limoges es el empecillo de la cosa, era los Limoges. Unos Eh, cuantos tengo los mismos. Tienes los mismos. Mira, una amiga una vez me dijo, cuando troqué de casa todos los Limoges los di. Tenía ganas de Pedazarlo. darle un chaquetón tanto a mi nervi. Ahora tú si trocas casa, mira que no los des. No, 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 no. Estos están en la vitrina esperando a Si que yo, cuando si, tengamos si sabes cuántos te los pedazos digo. tengo, 500. Uy, 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 uy. Y 500. nosotros tenemos una colección entera de chiquiticos bocalicos de licor y de bebiendas. 600, 700 de ellos tenemos. Esto es como una jazinura. Sí, sí, sí. En la pandemia había vendida en el internet Oh, sí. y todos los dos estábamos mirando en el internet. Nos Bonito. place mucho y los amigos todos, los amigos, las amigas, las parientes que no quieren cosas que ya se vaciaron, siempre nos telefonan. ¿Quieres ver lo que tengo? ¿Te interesa? Tomamos. Ajá, Mira, aquí hay, si estás viendo como un piano. sí. Este piano me fui a Cadique a emplear, torné sin emplear porque hay muchos años no había carta aquel tiempo, tenía con paras, solo paras para tornar a casa me tomé todas las paras, De las las di por gastritis este al piano piano. y la noche vine a casa Sin un comer. macarónico y a pasta. Esto es con las colecciones. Esto es lo que se hace. Muy hermoso. Y ahora vendremos al libro. El Es, libro, Mi ¿quién es, criatura la cuatrena. sí, ¿quién es esta mujer en el Capac? En el Capac esta mujer, el Capac me lo hizo mi nieta la grande. No, ¿verdad? Está una Sí. maravilla. Y las fotos que son adentro son fotos de mi marido que tomó en tomo de lugar. Es como un lavoro un lavoro con toda la familia. El uno hizo el capac, el otro yo escribí, se hizo este libro. Yo no Es tenía, valutoso. Se hizo muy valutoso. sí, Sí. yo no tenía idea de escribir un libro. No me decidí de escribir un libro. De mi chiques siempre escribía. Como empezaba de Sepet Sepet Yumurta,
esto, lo que se escribía. ¿Qué lo escribías? En con todo, poesías, cuando era chica. A mi madre, cuando me enervaban con mi madre, siempre le escribía de qué Cuando Letras. me enervaba con mi padre, no. Con mi padre se lo decía cha, cha, cha. Ama con mi madre era con más mucho antes. Le escribía. Después con mis criaturas, yo no soy de aquellas que hablan con los ojos, que dicen, la miría se fue de la camareta. No. Cuando quería decir una cosa, ya les escribía. Y los chicos cuando veían que ya estoy escribiendo, ay, ya está viniendo la zapata. Muy hermoso esto. Esto ya sabían, ya está viniendo la zapata. Después que empecé a escribir en el Shalom, tengo dos amigas, no solo amigas, hermanas que sale que nombre. La una es Meria Sayas, la segunda es malorosamente Elizabeth Moras, que la perdimos ya no hay ni un año. Las dos para mí son más de hermanas. Cada cosa que escribí lo redactaron para poder publicar en el Shalom. Y después cuando fue el Shalom, no Gazeta, el Dergi, El- el- tengo ahora dos hermanas otras que vivan muchos años, Gila Erbesh y Nana Tarabulus, y ellas dos me encorajan mucho a escribir. Y en la familia, cada persona que me veía, que me daba lo que estaba escribiendo, de Federica, no hay un libro, me metían en la cabeza. Yo un día me fui a demandar al otro cómo se hace esta cosa. El camino estaba cerrado. No estaba topando cómo que se va a hacer este hecho. Urasheaba unos cuantos días, ya lo dejaba, porque no se está haciendo. ¿Te crees en los milagros? No sé. Sí, Sí. Un coincidencia, día creo, yo moro, me yo, creo. yo moro en Jatebostan, me fui a Taksim. A Taksim con Marmara y esto todo. Una amiga mía de muchos, muchos años antes, ella de Tarabia, se fue a Taksim. Y las Todas dos Pelechos Vinitesh. de los shows en Taksim, en un súbito nos encontramos. Toparla de cosuelos y todo. Le dije, ¿cuál estás haciendo? Me dijo, yo tengo una imprimería. Ella después me dijo que cuando dijo que tiene una imprimería, los ojos míos se hicieron, se abrieron, no sé cómo, ancina, ancina, en 24. Los ojos me se hicieron como no sé qué. Y dijo, ¿cómo? ¿Tienes una imprimería? Yo tengo de cuál contarte. Me dijo, no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, le dije, me vas a oír. Y le conté que tengo artículos y todo. Me dijo, mira, y hay gente que vienen ante mí y me dicen, ¿quién tengo? Maravilla unos artículos. Los Meldo dijo, ¿cuál es esto? No vale nada. Ya que me dicen, no, tengo unos artículos, Ancina, no sé. Los vendo, dijo, es una maravilla. Contigo no sé nada. Y dije, mira, te va a mandar. Vine a casa aquel día, ya empecé a tener batimientos de corazón, bueno, bueno.
Y le envié. Me dijo, mira, esto es una cosa muy, muy hermoso, porque es un libro donde estás, escribites todo lo que tienes adentro. No tiene artificial una cosa, no es tomado de una cosa. Lo puedo imprimir. Esto se pasa, y el 29 Octubre. octubre. Y en janvier, antes 2 días de janvier, ya tenía los libros en la mano. Mira, esto es un milagro porque tan presto no se publica libros. Ya sé. Esto era un recuerdo de 6, 7 años, no lo tenía en la mano pronto. Y no tomamos, ¿cómo se llama? Editor Sí, para editor. editorio. ¿De qué me dices? Porque me dijo Cohen, Lucette Cohen Fins se llama mi hija. Lucette me dijo, mira, tú en veces estás metiendo un virgul, en veces estás metiendo 3 puntos, en veces estás escribiendo frases inversadas. Y dijo, un editor te va a tomar esto todo, te lo va a hacer como se debe. Y esto todo pierde el sentimiento. Y te puedo decir que yo metí el libro 10 veces y ella 8 veces para poder en un lugar, para poder topar el lugar de imprimir. Y encima tuve el libro en la mano y para mí es una cosa, un milagro de mi vida. Era una ilusión para mí. No era, no, y se hizo verdad. ¿Qué sentiste cuando lo tomaste en la mano? No sé, no puedo contar lo que, porque no estaba pudiendo imaginar lo que puedo salir. No solo prueba del libro, eran unas páginas que me vino, sin capac, sin fotos. No pude imaginar. Cuando me dijeron ya vino el libro, vino el postaggio, me truchó, no el postaggio, ¿cómo se dice? El courier. Me truchó el libro y mi marido me dijo, cálmate, cálmate en primero. Y de nuevo dijo, y él me dijo que tuve los ojos así. Cada vez que tengo batimientos de corazón, me se abren los ojos grandes, grandes. Las cosas, la más importante y la más cómica es que en la familia tenemos de modos a maneras gentes. Mi marido, cada vez que toma un artículo en la mano, me dice, ya puedes hacer mejor. Ya puedes hacer mejor. Mi madre tiene 90 plus, 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 plus. El Dios que le dé vida. Le mando el artículo, me dice, Federica, ¿dónde topas tantas palabras tú? Yo, ¿sabes? Yo te parí. Y esto ya lo sé. Y tengo, ¿sabes? Un recuerdo con ella. ¿Quieres que te lo conte? Sí, sí, echan bacho. Echan bajo. Cuando era preñada mi madre, Cuando tú pasó. estabas preñada. ¿Cuál? ¿Cuando tú estabas preñada o No, cuando tu madre no, estaba? cuando mi madre estaba preñada de Ah, mí, ok. tuvo una hazinura de criaturas Ah, que se llama Kızamıkçık. No es rujol. bueno, ok. Y el doctor le dijo, puedes parir una criatura
Puede ser que no va a poder caminar, puede ser ciega, puede ser todo. Yo, mi padre, cada vez que se iba a la sinagoga, rogaba para tener una criatura hecha y derecha. Y yo nací, era muy, muy regalada. Siempre tomaban un metro, me mesuraban los pies y hasta justo. Me vienen acá, me hablaban, ya estoy voltando la cabeza, ya está bueno, ya está oyendo. Tomaban una cosa así, ya estoy voltando la cabeza, ya estoy viendo. Esto todo cuando lo conté un día en el liceo, en una amiga, cuando estamos en la amiga, me dijo, ya entendí de que tú tienes una tabla manca en la cabeza. Rachel, no es sarampión. Sarampión es kızamık. Esto es kızamıkçık. Es, Sí, sarampioncuk. sí, como sarampionico, una cosa así. Es de la familia de No, sarampión. sarampión este carácter dangeroso. Este es, mira, después cuando tuve criaturas y cuando hubo una kızamıkçı cancina, las hijas las llevé para que pasen cuando eran chicos. Ajá. Sí, 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 sí. Es mejor si este modo de jazidura se pasa en la En chiquez. la chiquez, sí. Yo siempre en las vacaciones de escuela, siempre aferraba una de estas jazuras. El pobretico de mi hermano en Ganeden y le hacían inyección o vaccina para que no tenga, hacer que yo pasé todas las jazuras y él ninguna. Así nada, fue que yo, por esto mi madre, esto solo, sí, rubeola, sí, rubeola, sí, Okay, mi madre okay. decía rubel. Merci, Rachel, por educarnos. Sí. Rubeola. Y después tengo mis hijos que cada vez que toman un artículo por tornar al sujeto, el uno dice, el tercer frase, en la tercera frase, la segunda palabra la trocaremos y no los dejo trocar. Seguro. Mi almohada es muy gentil. Es muy gentil. Cada vez que toma un artículo me dice, muy, muy, muy hermoso. Me plació mucho. ¿Cuál hay de comer esta noche? Seguro cuando se viene a la madre o a la suegra, ¿qué se demanda? ¿Cuál hay de comer? Las ¿Cuál comidas. hay de comer esta noche? Exacto, ¿cuál hay de comer? Bueno, yo sé también, Feride, que Sí, tú, eh, que a ti te place mucho las investigaciones académicas sí. y que ya hiciste mucho. Contamos un poco tus aventuras con las investigaciones académicas y tu labor con el profesor. Sami Gülböz. Sí, era el año de 1999, justo un día antes del terremoto de de- Zelzele, del terremoto, del rash. del Raj de Düzce. Ah, Tomé un teléfono de un profesor de coach, que no era profesor, era como asistente, dijo, le dieron el número de teléfono mío. Dijo que quiere una persona que sepa turco, que sepa judío español y que sepa demandar cuestiones y que sepa escribir en el computer. ujú.
yo dije, mira, está demandando 4 cosas. El turco ya lo conozco, el judío español ya lo conozco, hacer investigaciones ya sé del shalom. Con el computer no tengo nada no sé nada, no sé ni abrir ni cerrar, ni utilizar, nada. Le dije, me va a empezar. Y encima laborimos 2 años, después otro año, 2 años dimos una chica hará y después un año otro con las personas que se engrandecieron bilingüe, con 2 lenguas. Encima, una palabra a unas personas les venían más hermosas, más en turco. La misma palabra, cuando se lo decía en judío español, trocaba todo el sujeto. Te puedo dar una cosa. Por ejemplo, cuando decían escuela, escuela era la escuela primera. Para todos era la escuela primera. La escuela es okul en turco. Okul, cuando se decía, era la universidad. Ah, eso es lo que entendía. Ah, Sí. muy interesante, ok. Anillo en turco, en judío español, ¿cuál es anillo? Cuando le demandábamos cuál es anillo, me decían, anillo de Kiddushim. No hay, todos eran anillo de Kiddushim. Cuando se demandaba esto todo en turco, yüzük, yüzük. Yo perdí mi anillo, yo no me place anillo, si me place anillo. No hubo una persona que me habló de anillo de Kiddushim. Muy interesante. Misma cosa con Avramila. Cuando se decía Avramila, cada persona era, gana con Avramila. Gana con Avramila. Le decía Eric que es en turco, me decía, me place Eric, en casa, en el verano teníamos árboles. Él le decía, pescado con Avramila, esto no me acodrí. Sí, Y esto pasó mucho tiempo y de él me embedí muchas cosas y me embedí el más importante, el computer. Sí, es muy importante. Muy importante. Después vino un tiempo con ti, laborimos con Centropa. Escribimos Y con Ladino Database. Ladino Database y con Centropa laborimos. Sí, ¿no? Maravillas, maravillas. Muy, muy, muy hermoso. Qué orgullo. Ok, espera, veré. Sí. Tú escribiste tu libro en turco, Sí, ¿no? sí. Mi lengua maternal es Eh, el turco. Yo me empecé a estudiar español de mi gran mamá. Yo, ok, ¿cómo? cómodo. Imagínate que mi gran mamá estaba en, no conocía en judío español, en turco. Imagínate una persona que no sabe, no conoce una lengua de su país. Es una cosa que no es muy Muy, justo. ama, es verdad, es verdad. Es verdad. Y ella no conocía el francés y el español y me empezó esto todo. Ahora las criaturas no quieren empezar segunda lengua, dicen que como psicólogo no es bueno
que se empiezan dos lenguas en un lugar. Imagínate. No estoy de acuerdo del todo. E io no Yo me sto engrandecí con 3 lenguas y di que afito, estamos normal. normal. Lo normal que puede ser. Normal como tú y yo. Y sí, bueno, exactamente. Bueno, Y ¿piensas traducir lo que escribiste al judeo español? ¿de qué no? ¿De qué no? Hay Hay de. Mira, aquí tenemos un mancebico que se llama Zamir. sí, ya lo estoy viendo, el biblico. Sí, este mancebico, ¿cuántos años tienes tú, Pasha? 20. 20 años, Atio, está en la flor de la mancebés. En la flor del mes. En la flor de la mancebés, una maravilla. Me enamoro cuando hay chiquiticos así, ¿no? Mancebicos, pachaicos, pachaicas, anumicas, que salen, que están interesados, Atio, los estamos buscando con candela a estos mancebos. Y me dio palabra que va a escribir artículos, chicos o grandes, no importa, el sujeto no importa del todo, que sobre el cual lo que quieres puedes escribir, porque esto es nuestro buto de mostrar a la gente que en judeo español se puede escribir sobre todo modo de sujeto. Y Feride, y tú, los artículos, hay de. Los puedo traducir en turco, Karen. Si quieres, los puedo traducir en judío español. Si quieres, por el amanecer. Si quieres, por las páginas del Shalom. Todo lo que me envías es bienvenido. No es Todo. problema. Mira, cuando Clara Peragia en Ganeden estaba era la responsable de la página del Shalom, ella cada semana estaba, Atio, ¿cómo va a hinchir esta página? ¿Cómo va a hinchir esta página? Y más de media página, ella misma la escribía. Ahora no tenemos ningún problema porque tenemos muchos escritores, gracias al Dios, y cada semana es lo mío lo vas a publicar, lo mío de que nos salió, lo mío de que nos salió, Dios, no cabió, tenemos una página, esto es lo que cabe. Si escribes más de 500 palabras, tomas el lugar de otro. Esto hasta que se empezaron y a veces me envían 700 palabras, 800 palabras. Karen, Sí, mis artículos son como de 350 a 450 palabras. perfectos para el shalom. Ok. Perfecto. Karen, podemos encorajar a todos los que quieren escribir, A eh, todos que quieren porque escribir, todos queremos engrandecer el amanecer, que es una cosa muy importante tener este journal. Y encorajamos a todos. También a nosotros en el sfarad.com publicamos los artículos que nos mandan, que esto es solo en línea. Y también cuando son muy largos y no tenemos tanto lugar en la semana, o porque la gente no puede meldar tan largo tampoco en línea, y lo metemos en dos partes. Y esto todos cuando los meto en dos mismos. partes me hace acordar las novelas y los jornales de Al Tiempo del empecillo del siglo XX, cuando metían los romanzos Los capítulo romanzos. a capítulo, semana a semana. Ancina que esto les aseguraba que uno iba a meldar la semana en viniendo, iba a mercar el jornal para saber cómo continúa. Y el amanecer puede hacer lo mismo. El que escribe más de lo que puedes publicar Sí, será sí. en dos Esta, partes. esta, esta semana que va a salir, dos escritas tengo así. Uno
y el mes que Devamı viene, yarın. Arkası yarın. Arkası yarın. sí, continuando el mes que viene. Por ejemplo, tenemos otro amigo, Aaron Shapiro, creo que está aquí. Está aquí como sos. Y esto Ellos íbamos a decir un también. proyecto con Ross Cohen que están traduciendo las fábulas de Aesop o puede ser después de La Fontaine y por qué no. Y esto es un labor muy importante para mí porque las fábulas son cortas, son simpáticas y para criaturas especialmente y Está muy muy hermoso, seguro, está muy hermoso. Y también Aarón tiene un proyecto de concurso con en Ladino Comunidad de escritura, Ancina que la semana en Vinien va a meter aquí las datas para los que vienen a los encuentros y que se encorajan a escribir consejitas para el concurso. Hay niveles, puede ser los que saben muy mucho y puede ser los que no saben tanto. Todos pueden escribir de que se hace juzgamiento diferente. No es que solo van a ganar los que escriben muy bueno. Allora, Así que muy cerca, espero escrita de Zamir y espero escrita de Feride. En Mira YouTube. Karen. ¿Quieres que te melde un pasaje de las una dejamos solicas a continuar. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya Ya, estoy pronta. hayde, Ay, hayde. Vendamos. es el artículo que me place lo más mucho. Y mira, detrás de mí, esto son Sí, mis nietos. mashallah. Que te viva. Merci. Lo que me han besí de mis criaturas, lo que me han besí de mis nietos. De ellos me han besí muchas cosas. En primero, es que sin ser criatura, no podemos ser adulto. Que las cosas que se hacen con la alma de criatura tienen partida de verdad. Si tengo hambre, puedo comer y esto no depende del momento formal. Si tengo sueño, no es solo porque estoy cansada, porque me quiero expandir. No es importante si el mantel se mancha un poco. El importante es de ser juntos en el alrededor de la mesa. Que partajar es muy justo, mas quien no quiere partajar su privado, quiere que esté respetado. Que la idea ya de no beber agua cuando estamos sudados, de no beber agua después de un huevo, de no beber agua después de comer un mexerico, son ideas falsas. Cada vez que quieres beber agua, es que es el tiempo. Y dondurma se come tanto en el verano como en invierno. Seguro. Hoy en día no puedo cantar con voz alta. No puedo bailar rápido con el ritmo de la música. No puedo comer frutas antes de comer la cena. No me place comer quesos a la fin como los franceses. Leche con chai como los ingleses. No me place ich por ich. No puedo soportar que mis calzados estén uno de cada parte y los reglo pichi. Me siento obligada de responder a todos los teléfonos y tener un tiempo puramente para mí me parece un regalo, que esto es muy normal. Ainda no puedo decir no. Para mí no es imposible. No existe, solo toma un poco de tiempo. La mejor combinación de color es preto
con blanco. Café es ainda café turco. Limonadas y marmeladas, que sean hechas de casa. Un día puede ser. Me va a empezar a vivir una vida más naiva, más natural, más simple y va a tener tiempo de vivir así. Bravo. Bravo. Muy hermoso, Feride. Te felicito. Bendichas manos que escribieron esto. No, de verdad. Hay que continuar porque esto me está dando ganas de meter estos artículos a la Gaceta. Tengo 140 publicados. Oh, maravilla. Y puede ser 140 otros no publicados y tengo puede ser 140 otros En la cabeza. Medios. Maravillas. Mira que tenemos mucho hecho. Ay, Deja. Mucho hecho. Feride, querida, ¿más tienes cosas de contarnos? O si no, ya es tiempo de escapar esta sesión, creo. Mira, Sí. No tengo más cosas. Mira, Ok. si me dejas hablar, final de mañana. Ah, sí, esto no mostramos. Y el contenido. Sí. Muchas gracias, De Feride. nada. Esto es hermosura de encuentro, un placer de sentirvos a las dos. Feride, bendichas manos, bendicha tu meollo, todo hermoso y la familia y los cuentísticos y los escritos y estas artesanías tan hermosas. Tienes un valor tan grande. Y esto es para abrir corazones, ¿no? Con esto de los chales y las acciones, esto encoraja a las personas a dar valor a la ayuda que se puede dar a otros. Una maravilla. Me caen las lágrimas. Y las babas. Y las babas. Las babas. Y las babas me caen por nuestro bilbilico. Sí, también. Empezó de Jovenico tomando un curso conmigo, continuó a tomar, nos vemos toda la semana en nuestro curso de conversación porque tenemos elevos que se escapan del curso y no quieren dejar. Y entonces cada semana conversamos, meldamos, hablamos de todo modo de cosas y el bíblico no manca, solo cuando tiene cosas de universidad. Y tiene sus filmos que están maravilla. En las redes sociales y esto también es un gran corazón que me da de tenerlo con vosotros cada semana. También. Aquí me dando los mensajes que nos aparecen en el chat del Zoom. Nos encanta Feride y también. Karen, vamos a meldar los saludicos. Ahora le vamos a dar el lugar a Queremos Zamir. darle a Zamir, si canta también. Sì, ma ainda no, me place cantar. Todo. ¿Sí? Ok, Sí, sí, ok, me place maravilla. mucho. Sí, sí. La música es es un milagro. Yo Sí, creo que la ¿Sabes? música, Nuestra lengua, Zamir era muy tímido y se avergüenzaba de las cámaras. Y con nuestra lengua se encorajó a meter su cara, su cuerpo, todo en filmos en las redes, que no lo ve nadie, no en casa, en las redes, que lo ve medio millón de personas. Y esto lo hizo nuestra lengua. Esto lo hizo nuestra lengua, nuestra cultura. Esto es maravilla. ay, Tenemos de Zamir. estos, ¿sabes? Estos encuentros me dan estas grandes alegrías de tener personas como Feride y como Zamir. Estamos, y como vosotras, y como todos los que están aquí, que estamos laborando tanto, y queremos que la lengua avance, que se engrandezca. Y tenemos aquí, mira, Ay, ahora te voy a mostrar. fiesta. Esta hijita. Oh, Esta fofo. Ijica está cumpliendo hoy mismo 5 años. Uh, Ahora lo vamos a atar.
Ahora lo vamos a dar. Y ella está esperando que se escape el encuentro porque nos vamos a pasear por el aniversario. Ay, ay, Oh, ay, qué ¿Sí? maravilla. Ya está. Y ya está. Ahora se va otra vez. Y Esta Javeres es la buenos que nos nietecita, la más venga, chiquitica. y Javeres buenos que nos venga de Israel. Mañana de Oh, por oh, favor. A mañana estamos esperando a la inshallah, inshallah, madrugada inshallah. a ver si van a tornar estos y que sus familiares pueden dar este abrazo tan grande que están esperando tanto, ¿no? Y esto. Qué hermosa casita que Inshallah, hicieron. inshallah. Vamos Abba. a meter una grande oración todos en juntos para que tornen. Sí. Ay, de Zamir, Melda. Bueno, Vamos. el primo mensaje es de Gila Herbes que dice saludos a todos. Tenemos de Bully Hassan, dice buenas noches queridos amigos, aquí seguimos con calores sanos y recios todos. Levana Galante dice buena semana, estamos muy emocionados por la tornada de nuestros queridos. Moadim Alegre, saludos de Jolón. Dicen Ashkenazi, estamos alegres y esperamos que todo se va a arreglar. Miriam dice buenos días y buena semana a todos. Moadim Le Simha, con todos, con buenos javeres. Un placer grande ver a Karen y conocer a Feride. Gracias Lili y Marcelo por nuestros encuentros. Luego tenemos a Aaron Shapiro que dice qué hermosura de Chales. Y dice Rachel Bornik, están hermosos y de ahí da millón el precio, que es la ayuda. Dice Jay Kohina que piensa que Ferida está en su foto del fondo a la derecha y que su amiga Gila Herbes, que está con nosotros hoy, es la que está en la primera sira a la siedra. El foto es la cachá del periódico Dergi. Sí, sí. Oh. sí, la Siempre cara. nos ilustra. Jake, cada semana que hay una cosa que él tiene estampa, fotografía, nos trae. Merci mucho, Jake. Rachel Bonin dice, ¿cuál lo haces, Jean, los hilos para hacer el tabló? ¿Cuál? No. ¿Cuál lo haces, Jean, los hilos para hacer el tabló? No No, sé cuál es, no dice, Jean. no. ¿Cuál es, No, Jean? yo no entendí. Ahora vamos a demandar que nos escriba una otra vez, a ver cuál lo quiere decir, Jean. Jean O es, puede ser, salió mal escrito. sí, creo que esto es. Dice Nelson que bendicho el Dios que vos permitió tener vida, malgrado de la... Ah, Feride. la Seguro. ferida, sí. ¿Cuál? Y que dice Nelson que bendicho el Dios que vos permitió tener la vida, malgrado de lo... Sí. Dice también Nelson que quiere reingresar a la señora Feride por su diamantado labor, una gran creatividad que tiene, y vendrá bendicha sus manos y su mente por sus hermosas creaciones. Y dice Gloria Asher que puede ser que ya vino la hora de publicar no solo una, más al menos 2 páginas de Shalom, del Shalom en judeo español. Aide. Ay, yo Ah, siempre estoy pronta, ama. Es el shalom que sí. me dice que no tienen lugar. Aquí corrigió Rachel, dice que le salió y errado. Quiso decir cuál era tablo con hilos. Ah, Que, ya puedo responder si quieren. Sí, sí, claro, vamos a responder. Puede ser Sí, otros tienen la misma demanda y no demandaron. sí. Esto es un sistema de laboro que se llama, en inglés te lo voy a decir, Brazilian Embroidery. ok. Brodería brasiliana, ok. Broderie brasiliana, sí. Ama no es una cosa de Brasil, es un sistema. Y esto me lo embellí, es con hilos. Eran dos cosas diferentes. Las cordelicas eran un curso diferente, los hilos eran un curso diferente. Pero yo como tengo tablas que me mancan, todos los dos los metían juntos
y se hicieron cosas más originales. Sí, Y creativo. más que, más y más me voy a los ateliers de cerámica y les demando que tenés cosas rotas. Me dicen, cosas rotas, ¿cuál lo vas a hacer tú de cosas rotas? Tú, dame las cosas rotas, yo ya los meto en valor. Y de las cosas rotas tengo hecho muchos tablos con cordericas. El lugar roto lo meto con flores, con yapraquitos, con cosas, y se hace cosas muy, muy hermosas. Me place mucho. Maravilla. Bueno, vamos a meldar unos cuantos mensajes más, que hay mucho, mucho todavía. Dice Aaron Shapiro que muchas gracias por dar visibilidad al concurso y dejar un alatadillo con franquicias para los detalles del concurso. Luego dice Gloria Asher, gracias por este encuentro, no solo sobre el arte, más importante de muestras valores, justo para los Moadim. Y siempre buen fin de los Moadim y que nos traigan joya. Qué hermoso lo que me dates, dice Nelson. Buenas noches, un placer grande conocerte, Feride, dice Rachel Bornik. Tenía visto tu nombre, pero no te conocía. Gracias por venir a este encuentro. Con gracias y un abrazo a Karen. Y seguro, como siempre, a Lilian. Girarbes dice shalom a todos, Javeres buenos y los más alto por el cumpleaños de la nieta. Karen, ¿me vas a escribir por este concurso de artículos? Y puedo escribir. Histórica, sí, sí, sí. Sí. Vamos a ser esta vez concurrentes. Ok, no hay problema. Merci mucho por las felicitaciones. Esta hija que nació 2 de octubre se llama Isabela. Oh. Bella, bella, bellísima. Ella es como la reina de España, a más buena. Sí, la buena, la buena. La buena. Qué maravilla. Bien. Bueno, vamos a escapar. Merci a todos por estos mensajes tan calurosos. Merci, Feride, por partillar con nosotros todo tu arte y tu conocimiento. Y a Karenika por escoger a Feride para el encuentro del día de hoy. Zamirico, como joyas cada así semana. en nuestra comunidad. Como cada semana que vienes, merci mucho por estar acompañándonos y dándonos ayuda con los encuentros de Al-Had. Como decimos a todos, los que vienen a los encuentros y dan ayuda o hablan de sus cosas o hacen de balabay a musafires, es todo voluntario. Es el día que nos dedican a nosotros para nuestra actividad y graciamos de todo corazón esto que hacen para que podamos tener este maravilloso programa que yo quiero tanto y que me da tanto placer que vosotros venís cada semana aquí a mirar cuál os vamos a contar. Y por esto, entonces, voy a partillar mi ecrán otra vez para contaros que vamos a tornar la semana en viniente con nuestro jajam de los jajames, que nos va a contar, conocer la tefilá, entender la geulá. Él viene por la parte del centro Gaón y veremos cuál nos va a contar. Siempre empezamos tantas cosas maravillosas de Eliezer Papo. Le regraciamos mucho que nos da su conocimiento aquí cada vez. Y bueno, como siempre, vos encorajamos a conocer más cosas que hay sobre cultura sefaradí, a mirar los filmicos de nuestro canal de youtube.com/sefarad. Si nos queréis dar ayuda, otra vez vos conto que estamos en essefarad.com/encontros. Ahí tenemos publicada la manera de darnos vuestra colaboración para los costes de los encuentros de Al-Had. También pues, nos colabora mucho si miras los filmicos y los partajás. Como estamos en los medianos ahora, vos suetamos buen Sukkot y como cada semana vos saludamos con Semana de Buena,
buena semana que nos dio, paz para Israel y para todo el mundo y que podamos conseguir que esta vez sea en firme, que puedan tornar nuestros hijos de Israel que fueron aferrados el 7 de octubre y que están penando tanto, que son, calculan 20 de ellos, todos hombres, ama también hay un poco más de 20 que ya sabemos que no están en vida, ama que retornen a sus casas, a sus familias también y ellos, para poder cerrar este negro periodo de la vida nuestra en nuestra querida tierra. A todos vos gracias por estar aquí con nosotros esta semana y quiero decir de corazón que me place muy mucho que estés aquí con nosotros. Así que vos esperamos la semana en viniendo y todas las que van a seguir. Nos vemos. Muchas gracias por presentarnos el control. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Danos y recios estés. Buenas noches. Buenas noches. Semanada buena. Amén. Muy bien, muy bien.